Saludos amigos, hoy nos acompaña Sarita Macedo, ella es gerente de Home Care. Sarita, bienvenida y mis disculpas porque la vez pasada te dejé plantada. Doctor, gracias, muchas gracias por la invitación, estoy feliz de estar aquí con usted conversando y no se preocupe, como le decía, yo estoy en el rubro y entiendo perfectamente la emergencia que puede haber tenido, ¿no? Sarita, cuéntanos qué es Home Care. Home Care es un servicio de enfermería a domicilio. Bueno, realmente en este momento somos un servicio de salud a domicilio porque también tenemos el servicio de médicos geriatras, terapistas, laboratorio, pero nació hace 8 años como un servicio de enfermería. Licenciadas y técnicas que acuden a domicilio para realizar procedimientos seguros en casa, ¿no? ¿Cómo así se te ocurrió a ti empezar esta empresa? Bueno, yo salí de la universidad bastante ya entrada en años, a los 30, y necesitaba realizarme profesionalmente, ¿no? Estaba estudiando mi segunda carrera, que era Administración de Empresas, y había visto en mi adolescencia cómo mi mamá, que es enfermera, se había convertido o había dejado priorizado el cuidado de mi abuela en casa y cómo cambió todo el entorno de mi casa y cuál fue la necesidad que tuvimos que cubrir, ¿no? Me gustó cuando vine a Lima, porque esto fue en Chiclayo, cuando vine a Lima y pude conocer más de cerca la labor de la enfermera, me pareció que tenía muchísimo sentido social, ¿no? Tenía mucha proyección, además porque lo había pensado hacerlo en domicilio. Y había visto y había leído muchísimo sobre la tendencia de la hospitalización domiciliaria y había visto que esa era la tendencia que venía a surgir en el mercado. Me pareció interesante, así que profundicé en investigación y terminé desarrollando este servicio de enfermeras que acuden a domicilio para poder cuidar a adultos mayores básicamente, porque cuidamos también personas enfermas, niños, pero principalmente el público objetivo siempre son adultos mayores. Primera cosa, ¿y cómo ha evolucionado el mercado en estos 8 años? O sea, ahorita durante la pandemia debe haber sido una revolución, ¿no? Pero ¿cómo ha evolucionado el mercado de necesidad de enfermería, de técnicas de enfermería a domicilio para personas mayores, desde que empezaste? Claro, cuando recién iniciamos, yo empecé el modelo de negocio con un servicio de forma permanente. Mi idea era que se pudieran cuidar de forma permanente. Sin embargo, el mismo público me empezó a pedir, o el mercado me exigía servicios muy puntuales. Me decía, pero yo solamente quiero una enfermera para que venga a cambiarle la sonda. Yo solamente quiero una enfermera para que venga a curarle la escara. Entonces me di cuenta que existía la necesidad de una profesional en domicilio para evitar que el adulto mayor vaya a una clínica y encuentre una enfermera especializada. Así que implementamos este servicio. Posterior a esto me di cuenta que era necesario tener a la cabeza doctores que pudieran determinar los tratamientos. Muchas veces la enfermera, cuando está muy cerca del paciente, se da cuenta que el paciente puede estar mal indicado o que necesita no tanto de un neumólogo o un cardiólogo, sino más bien alguien que lo vea de forma integral, que realmente ese es el geriatra. Entonces, implementamos el servicio de geriatras, tenemos el gusto de tenerlo usted, doctor, en nuestro staff. Gracias por eso, de verdad, muchas gracias. Y bueno, implementamos geriatría, después para apoyar el tema del médico entendimos que era necesario tener el laboratorio a domicilio, así que implementamos el tema del laboratorio. Antes de los geriatras también habíamos implementado el servicio de terapia física, que nos parece muy importante para la rehabilitación de los mayores. Y bueno, como usted bien sabrá, llegado el COVID, la demanda se triplicó. O sea, ha sucedido que simplemente de 200 pacientes que atendíamos en el día hemos pasado a atender el triple. Y me ha dado mucho gusto de que se haya podido hacer de forma exitosa, porque la gran preocupación mía fue esa, ¿no? Siempre he tenido el tema de cuando he sentido que el mercado se comenzaba a disparar, tener la precaución de hacerlo de la mejor forma, de tal forma de cuidar la marca y cuidar el prestigio de la empresa. Y eso siempre ha sido mi principal preocupación, trabajar bajo estándares de calidad.
Cuando llegado el COVID, yo misma personalmente he estado atendiendo el teléfono para poder escuchar cuál era la necesidad del cliente, porque definitivamente incrementó la demanda de lo que ya existía, pero también aparecieron otro tipo de servicios que exigían mucho de nosotros, se exigía mucho protocolo de bioseguridad. O sea, si las enfermeras antes del COVID ya tenían un protocolo, ahora se exigía que este protocolo fuera muchísimo más estricto. Pregunta difícil. Y porque todos o sea, yo mismo, ¿no? Las enfermeras, todo este protocolo ahí exige pues unos equipos de protección personal, de desinfección. ¿Eso ha variado el costo de tu servicio? Estoy seguro que tus costos han variado, pero la tarifa del servicio ha variado o sigue siendo la misma. Nosotros no hemos incrementado los precios para los servicios que ya existían, ¿no? Digamos, por ejemplo, para las visitas puntuales de ir a colocar un intramuscular, ir a cambiar una sonda, ir a curar una escara, los precios siguen siendo los mismos. Igual para los turnos de las técnicas o las licenciadas, siguen siendo los mismos. Sin embargo, apareció el tema de poder cuidar a un paciente COVID en domicilio. No tanto cuidarlo de forma permanente porque no tendríamos capacidad, porque hay muchísimos pacientes infectados y lamentablemente muy pocas enfermeras disponibles, pero sí darles tratamiento en domicilio, porque en los hospitales ya no es posible internarlos porque los regresan, porque muchas veces el neumólogo necesita el apoyo de la enfermera para poder poner el tratamiento del paciente. Y este servicio, que sí era nuevo, no solamente exige el protocolo que normalmente las enfermeras usan para atender a un paciente sano, sino que el protocolo es demasiado estricto. Y los equipos de protección podrían ser el doble de necesarios cuando se va a atender a un paciente COVID. Entonces ahí sí lo que hemos hecho es separar las enfermeras y tener un grupo de enfermeras que atienden los pacientes que están obviamente sanos, sin ninguna sintomatología, que comprobamos la receta médica antes de acudir a domicilio, y tenemos unas enfermeras que, bueno, son pocas, porque en realidad no hay personal de salud disponible para asumir este riesgo en este momento, y que atienden a pacientes que están con una situación sintomatología o ya diagnosticados con un tema de COVID, ¿no? Una pregunta, y usted, bueno, nosotros hemos tratado juntos pacientes con COVID, ¿no? Mayores y esas cosas, y el tema del oxígeno, ¿cómo están haciendo? ¿La misma familia lo consigue o ustedes han tenido algún convenio con alguna empresa? ¿Cómo va con eso? Nosotros tenemos convenio con diferentes proveedores. Mucho antes del COVID teníamos ya el servicio distribuido en diferentes domicilios, y lamentablemente con la pandemia se saturó el servicio de oxígeno, ¿no? Los proveedores mismos nos indican que en las distribuidoras no les venden el oxígeno porque priorizan el hospital, ¿no? Y priorizan el hospital y también los proveedores más grandes, ¿no? Entonces ellos, como de repente pueden ser pequeños, ya no tienen capacidad. Entonces ha sido para nosotros frustrante porque el teléfono no ha dejado de sonar para pedirnos oxígeno, pero no hay capacidad para poder atender a toda la demanda, ¿no? ¿Cómo está la competencia? Es decir, y en la competencia al final se necesitan muchos servicios domiciliarios, ¿no? Tanto privados como estatales. O sea, ahora cada vez se va a necesitar más y sobre todo en estas condiciones. Pero ¿cómo ves tú cómo ha evolucionado el mercado? ¿Hay empresas cada vez más? ¿Se necesita un ente regulador de calidad? ¿Regulan los servicios a domicilio el ministerio de alguna forma? Es lamentable que no exista. Yo he tocado varias puertas, he ido al ministerio, he ido a su salud, he ido a la DIRIS pidiendo que se nos otorgue un permiso, pero siempre la respuesta es la misma, ¿no? O se pelotean entre entidades y me dicen, no, mira, es que eso no lo regulo yo. Su salud me dice, no, yo regulo centros, consultorios, clínicas, pero lo que va a hacer tu enfermera dentro de un domicilio yo no lo puedo regular, me dice, porque no tengo forma de comprobar qué es lo que estás haciendo dentro de una casa, ¿no? Bueno, pero se podrían ver protocolos, se podría ver cómo se actúa, hay varias formas de hacerlo y se necesita un marco regulatorio, porque claro, supongo que habrá de todo tipo de empresas, ¿no?
Sí, ese es un problema, ¿no? En realidad un problema para los usuarios, en todo caso para los pacientes, porque muchas veces nos han llamado y nos dicen, mira, contraté este servicio y de repente la escala que estaba así chiquitita no la veo mejorar o está peor o me hincaron mal, mi pierna está morada, ¿me puedes ayudar? Ahí necesitan ya otro tipo de intervención, ¿no? O muchas veces se contrata a una enfermera que no tiene la experiencia del caso y el adulto mayor en vez de mejorar retrocede, se cae, ¿no? Todo este tipo de cosas son fundamentales y son procesos que pueden evaluarse, ¿no? Claro, y es lamentable, ¿no? Como le decía, lo de no tener un ente regulador, porque sí existe muchísima competencia, muchísimas empresas y enfermeras. Yo respeto mucho cuando la enfermera directamente ofrece sus servicios, porque obviamente ella está yendo y tiene toda la preparación del caso para ofrecer su servicio. Pero cuando pseudoagencias dicen, no, yo te mando una enfermera y contratan estudiantes, contratan bachilleres o contratan incluso obstetras he visto que envían para cuidar a adultos mayores, ¿no? Entonces, ahí hay que regularlo, ahí hay que vigilarlo y sí sería bueno que las entidades de salud Yo he participado en un conversatorio donde participó el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y se revisó esta problemática de cómo poder vigilarlo, pero lamentablemente no llegaron a ninguna conclusión porque lo mezclaron con temas políticos, hubo un cambio de gobierno y se quedó ahí. Pues hay muchas cosas por avanzar y hay diversos niveles de complejidad, ¿no? No es lo mismo una enfermera que es especialista en curar o prevenir, manejar esto de úlceras por presión, que una cuidadora son diferentes niveles de intensidad de cuidado, ¿no? Una persona para manejar a una persona con una neumonía, un problema agudo, que una persona que lo que necesita es solamente regular y monitorear el proceso de administración de medicamentos, ¿no? Son diferentes cosas que ya deberían estar, pues, como parte de los procesos de la empresa. ¿Qué recuerda usted, Sarita, de su mamá enfermera? No de mamá, ¿no? De su mamá como enfermera. Dedicándose netamente al cuidado de mi abuela. O sea, era su mamá, ¿no? Y ella sabía hacer esta labor, definitivamente volcó toda su experiencia en el cuidado de mi abuelita, que en paz descanse, que fue... sí. ¿Dejó de trabajar como enfermera para cuidar a su abuelita o ya se había jubilado? Mi mamá no ejercía en ese momento en que mi abuela cayó enferma, mi mamá no ejercía, pero tenía todo el conocimiento e incluso posterior a que mi abuela fallece, comenzó a ejercer con mayor profundidad y hasta el día de hoy, o sea, hasta hace poco, porque ella ya es un adulto mayor, entonces por lo mismo está encerradita con la pandemia para cuidarse, pero hasta hace poco ella todavía ejercía su labor de enfermería, ¿no? ¿Así? ¿Y cómo? ¿Hacía a domicilio o estaba contratada? No, trabajaba en un tópico con nosotros también, con Honker, en un club que lamentablemente con post-pandemia está cerrado y ella, bueno, siendo una persona vulnerable, ha dejado de trabajar como enfermera, sin embargo sí está ejerciendo otras funciones, ¿no? Que le permiten seguir desarrollándose. ¿Qué le dice ella que ha tenido ¿qué cuenta, o si usted conoce otras enfermeras, porque en los médicos y en otros profesionales de salud también, sobre todo si son adultos mayores, ha sido un stop terrible, ¿no? Porque es un reto para su vida cómo reinventarse, cómo poder continuar su vida laboral o no, ¿no? Si lo desean hacer, sobre todo cuando no hay una pensión de por medio también. Definitivamente para todos los grupos etarios ha sido muy difícil. O sea, yo tengo hijos adolescentes que les ha costado dejar sus actividades, dejar su deporte. A mí misma me ha costado dejar mi vida social, salir, de ir a la universidad, de hacer deporte. Y imagínense, o sea, para los adultos mayores ha sido bastante frustrante. De esto ha nacido para nosotros otro servicio con otra marca que se llama Asistir, que de repente en otra entrevista que ustedes tengan el honor de invitarme, el gusto de poder darme a mí de invitarme, les puedo conversar,
pero de esto ha nacido, de esta necesidad de los adultos mayores en domicilio, ha nacido otra marca que se llama Asistir.p, donde nosotros brindamos y hacemos talleres y capacitaciones y eventos donde los adultos mayores se reúnen virtualmente y pueden seguir desarrollándose, seguir aportando a la sociedad, seguir sintiéndose valiosos para poder tener una vejez digna, ¿no? Que es lo que creo que cualquier ser humano quiere tener, ¿no? ¿Qué le falta? Bueno, lo vamos a poner así. ¿Cómo ve Home Care en 5 años? En 5 años, la verdad es que no veo tanto un horizonte tan lejano, porque hacer planes, uno hace planes, pero la realidad a veces te hace virar del todo. Pronto estamos sacando un bazar, una tienda virtual, donde podamos encontrar todo lo necesario para poder atender a un adulto mayor en casa. Desde una cama clínica, una solera, una pijama adecuada para un adulto mayor que está postrado, hasta la silla de ruedas. Vamos a pasar por todo lo necesario para que las personas que tienen un adulto mayor puedan concentrar su compra en un solo sitio. Ahorita, por ejemplo, tienen que ir a la farmacia, ir a buscar el bastón, la silla, ir a otro lado a buscar el jabón de glicerina, la cremita para las escaldaduras. Entonces queremos concentrar todo eso en una sola tienda, que es un bazar online, que va a ser lanzado pronto en nuestra página web. Y estamos desarrollando también por el lado corporativo la enfermera ocupacional. Usted sabe que se ha abierto un gran mercado. Ahorita estamos contando con clientes bastante importantes. Tengo el honor de estar atendiendo clientes como Neptunia, como Scania. Estamos atendiendo al Estado, Perú Petro. Entonces, repotenciar este servicio, que realmente consiste en cuidar al trabajador de forma preventiva dentro de su lugar de trabajo y hacer lineamientos de prevención contra el COVID, pero también salud ocupacional, que implica pues una serie de diversas enfermedades que se presentan en situación laboral. Y ese es el horizonte mediano. Yo creo que si puedo pensar en un horizonte a largo plazo, me gustaría tener un centro de apoyo al adulto mayor, que el adulto mayor pueda cuidar a otro adulto mayor. Una escuela de cuidadores en donde adultos mayores que tienen entre 60 y 70 años, que están activos, que son físicamente independientes, puedan aprender a cuidar a otros adultos mayores vulnerables que tengan más allá de 80 años o que no puedan valerse por sí mismos, ¿no? Bueno, y como viene la evidencia, existen programas para eso que se saben que funcionan. Existen programas para que a la vez que cuido a una persona mayor, me cuido a mí mismo. Y esto es un ejemplo de cómo la persona mayor no es un lastre para la sociedad, ¿no? Miren cómo las necesidades de las personas mayores están moviendo el mercado. Son probablemente el mercado más rápidamente creciente, con necesidades particulares. Las personas mayores de 80 años son el mercado más rápidamente creciente, con mucha está desatendido. Y el gran reto que tenemos, sobre todo los profesionales de salud y los profesionales de la gerencia, de administración, de desarrollar la parte extra hospitalaria, ¿no? Todo ha estado por muchos años concentrado en los hospitales, y en estos momentos tenemos que fortalecer a la comunidad, a la gente para automanejarse, y todo lo que es servicio domiciliario, ambulatorio, y ojalá que haya más empresas con calidad, que haya una norma de calidad, que sea un marco regulatorio para protegernos y para que nosotros también tengamos más posibilidades de desarrollarnos. Le agradezco muchísimo, Sarita, su participación y le deseo el mejor de los éxitos y que haya mucha salud por la casa. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias por la invitación. Hasta la próxima. Hasta la próxima.